¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en este vídeo, en el vídeo de hoy, lo que vamos a ver va a ser ejercicios de EBAU, como siempre, ejercicios de EBAU tipo que se suelen repetir, y en este caso son ejercicios relacionados con la parte de análisis, concretamente con el teorema de Bolzano y de Rolle, ¿vale? Este vídeo se centra principalmente en el teorema de Bolzano. El de rol damos una pincelada para luego en próximos vídeos rematar también con el tema de rol. Pero principalmente el vídeo está destinado a entender y saber cómo aplicar el tema de Bolzano. Bien, esto es un ejercicio de junio 2013. Vamos a recordar lo que nos dice el teorema de Bolzano. Bien, el teorema de Bolzano nos habla de raíces o de puntos de corte con el eje X en un intervalo. Y te dice que si una función f de x es continua, importante esta condición de continuidad, importante que sea continua en un intervalo, cerrado AB, si se cumple que f de A es positiva y f de B es negativa, o al contrario, f de A negativa y f de B positiva, es decir, tienen que tener símbolos contrarios las imágenes de los extremos del intervalo, entonces existe un valor C que pertenece al intervalo AB, tal que f de C es 0. Esto, escrito así en lenguaje matemático, que puede resultar un poquito difícil de entender, explicado y visualizado gráficamente, no lo es tanto. Bien, imaginaos que nosotros tenemos nuestros ejes de coordenadas y tenemos esta función. Esta función podemos ver a simple vista que no es continua. En general, en todo R no es continua. Aquí tenemos una discontinuidad. Imaginaos que queremos nosotros aplicar Bolzano solo en esta parte. ¿Vale? Solo en este intervalo que es de A a B. Bien, que f de A y f de B tengan signo opuesto, uno positivo y otro negativo, o al revés, uno negativo y otro positivo, quiere decir que la imagen de A, es decir, f de A, que es esta, esté por debajo y f de B, que es esta, esté por encima. O al revés, es decir, o que esté por aquí y aquí. ¿Vale? Simplemente lo que quiere decir que f de A y f de B tengan signo opuesto es que una está por debajo y la otra por encima, por debajo o por encima de este eje X, o una por encima y otra por debajo. Es lo único que quiere decir. Bien, pero resulta obvio pensar que si una está por debajo, en este caso concreto, y la otra por encima, o al revés, debajo y encima, resulta visual ver que hay un punto aquí que es el que corta, es decir, es el que hace pasar de abajo a arriba o de arriba, si viniera por aquí, abajo. Es decir, hay un punto en el que pasamos el eje X y pasamos de estar abajo a estar arriba, o pasamos de estar arriba o a estar abajo. Bien, pues ese punto que digo yo, que dice Bolzano que existe, es el punto C. Es que existe C perteneciente al intervalo abierto AB, está claro que si A y B estará aquí dentro, tal que f de C es 0. ¿Pero qué quiere decir que f de C sea 0? Bueno, quiere decir que el punto C se encuentra justo en el eje X, efectivamente, porque este punto será de coordenadas C, 0. ¿Por qué? Porque está sobre el mismo eje X. Eso es simplemente la interpretación geométrica de Bolzano, que yo creo que nos hace entenderla mucho mejor, más allá de su enunciado puramente matemático, que sí que queda ciertamente complejo si no tienes cierto manejo de este lenguaje matemático. Bien, pues entendiendo un poquito qué nos dice Bolzano y hacia dónde vamos con Bolzano, vamos a resolver este ejercicio. Siempre los ejercicios de Bolzano son iguales. Demostrar que una ecuación o que una función tiene al menos una solución real. Aquí nos enuncian una única solución. Única solución. Bien, el hecho de una única solución nos va a llevar a rol. Pero de momento nosotros solo vamos a demostrar que al menos hay una solución. Bien, lo escribimos aquí.
los ejercicios de Bolzano. Bolzano siempre son iguales. Demostrar al menos una solución de una ecuación en un intervalo. Bien, vamos a nuestro caso concreto. Tenemos esta f de x definida en el enunciado y en uno de los apartados nos dice f de x igual a 0. Bien, vamos a copiarla. Recordamos que f de x es esto, e elevado a menos x menos x. Nos pide raíz de f de x igual a 0. Vamos a ver en qué intervalo nos pide calcularlo. Bien, nosotros leyendo el enunciado usar los teoremas de Bolzano y de Rolle para demostrar que la ecuación tal tiene una solución única real. Bien, al decirnos que es real y no especificarnos ningún intervalo, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Nosotros tenemos que entender que hay que aplicar Bolzano en menos infinito más infinito, es decir, en todo R. Bien, hay que aplicar Bolzano justo aquí, en todo R. En toda la recta real, en todo el dominio de R, habrá al menos un punto de intersección. Vamos a aplicar Bolzano. La primera condición de Bolzano, importantísimo, f de x continua en el intervalo. Pero claro, en este caso, en este ejemplo concreto no es continua en el intervalo, es continua en todo R, porque el intervalo es todo R. Pues lo que hay que comprobar es que f de x es continua en menos infinito más infinito. Y recuerdo que esto es R. Vale, esta función, que es f de x, y es de la cual hay que estudiar su continuidad, es una exponencial y un monomio. Bien, esta función exponencial, por definición de exponencial, siempre es continua en todo R. Y como esto es un monomio, se cumple que f de x es continua en todo R. F de x es combinación de función exponencial con esta parte. Esto es la función exponencial y polinómica. Y polinómica es con esta parte. Esta parte es la polinómica. En este caso, además, como el exponente de la función exponencial también es continuo porque es x, no tiene denominadores, no tenemos raíces, no tenemos logaritmos, no tenemos nada raro, todo es continuo, por lo tanto, se cumple la primera condición de Bolzano. F es continua en el intervalo. Perfecto. Volvemos al enunciado de Bolzano y te dice que si f es continua en este intervalo, que en este caso este AB, en este caso concreto, porque no nos determinan números y nos dicen que es una solución real, es menos infinito más infinito. Ahora lo que hay que ver es que las imágenes en los extremos sean de signo opuesto, es decir, que en menos infinito sea positiva y en más infinito sea negativa o al revés. Vamos al lío. Dos. F de más infinito positivo y f de menos infinito negativo o al revés. Bien, primero calculamos f de más infinito. Para calcular f de más infinito calculamos el límite. Límite cuando x tiende a más infinito de f de x. De la misma manera, para calcular f de menos infinito calcularemos el límite cuando x tienda a menos infinito de f de x. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito. Límite cuando x tiende a más infinito de f de x, que recordamos que f de x era e elevado a menos x menos x.
e elevado a menos x menos x. Bien, pues nada, metemos en la expresión nuestro más infinito y nos queda esto. Donde vea una x meto más infinito. Vamos a verlo más claro así. Por lo tanto, elevado a menos más infinito menos más infinito. Pero esto es menos por más menos, elevado a menos infinito, menos por más menos. Esto lo puedo expresar como e elevado a infinito. Me sigue quedando el menos infinito. Esto se me va a 0 porque es 1 partido de infinito, que es 0. Por lo tanto, esto es 0 menos infinito, que es menos infinito. De aquí puedo concluir que f de más infinito es menos infinito. Por lo tanto, en un extremo, en el más infinito, es negativo. Menor que 0. Muy bien. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, pero con el menos infinito. Límite cuando x tiende a menos infinito de e elevado a menos x menos x. Esto es e elevado a menos infinito menos infinito. Esto es e elevado a más infinito, menos por menos más infinito. Esto es infinito más infinito. Esto es infinito. Por lo tanto, puedo concluir que f de menos infinito es más infinito y esto me implica que f de menos infinito es positivo. Pues justo lo que me pedía Bolzano. En un extremo negativo, en otro extremo positivo. Eso quiere decir, gráficamente quiere decir lo siguiente. Yo estoy aquí. Me quiere decir que en f de menos infinito estoy positivo, es decir, que muy a la izquierda estoy por aquí. En f de más infinito estoy abajo. Bien, eso quiere decir que en algún momento la función que va por aquí corta. Es justo lo que me dice Bolzano y es justo lo que me pide el ejercicio. Demuestra por los teoremas de Bolzano que tiene al menos una solución real. Eso quiere decir que al menos corta una vez. Bien, ¿qué puede pasar? Puede pasar, y por eso nos hablan de rol, que la función vaya así. Perfecto, sí, puede pasar. Y Bolzano me asegura que al menos existe c perteneciente en este caso a menos infinito más infinito, tal que f de c es 0. Cierto, pero que es que concretamente en este ejemplo que acabo de pintar yo, esto es una c, esto sería otra, esto sería otra, esto sería otra y esto sería otra. Eso Bolzano no nos dice nada en referente a eso. Bolzano dice que al menos existe una C, que existen 5, genial, que existe una, fenomenal, que existen 14, también bien. Lo que nos va a permitir demostrar que existe exactamente solo una es luego la aplicación del teorema de Rolle. Y eso tendrá que ver con la derivada. Es decir, por un lado aplicaremos la función como hemos aplicado en Bolzano y luego derivaremos y haremos algo con esa derivada que es lo que me va a permitir verificar que esa solución que yo he dicho es única. Pero de momento solo Bolzano. Bolzano que sea continua y en los intervalos signo opuesto, listo. Cuando no me especifica el intervalo, como en este ejercicio, los extremos del intervalo serán menos infinito más infinito y lo que hacemos es simplemente buscar las imágenes en los extremos y ya está. Bien, hasta aquí una manera de que nos pregunten Bolzano a través de límites.